Felicidades, hoy es el Día del Médico aquí en México, no sé si también en otros países, porque de repente me encontré hace unos días que era Día del Pediatra, como por el 20 de octubre, entonces aquí en México se celebra el día de hoy, muchas felicidades. Hoy vamos a continuar con el mismo plan que se había establecido inicialmente de conocer cuáles eran las necesidades de los centros que atendemos niños con cáncer. El día de hoy iniciaremos con la doctora Paola Friedrich. Ayer estaba muy animada cantando las canciones de Ana Torroja y yo espero que esto nos dé, sí, nos dé más fuerza para el día de hoy. Paola es pediatra oncóloga y hematóloga, adscrita al Departamento de Oncología del Hospital de Niños de Boston y el Dana-Farber Cancer Institute. Ella egresó de la Universidad de Puerto Rico, estudió oncohematología pediátrica en el Boston Children's Hospital y en el Boston Medical Center. Y pues ella, como lo hemos visto, como la conocemos, pues está muy interesada en el tratamiento de los niños con cáncer, en las disparidades que hay entre los diferentes países, entre los diferentes centros de un mismo país e incluso dentro del mismo lugar, cómo de repente impacta el tratamiento o el seguimiento que hacemos de los pacientes en la evolución. El día de hoy nos va a hablar sobre los retos globales en la oncología pediátrica y nos va a presentar la experiencia de su hospital, del Dana-Farber Boston Children's Cancer and Blood Disorder Center. Paola, por favor. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por invitarme a participar y felicidades a todos también en el Día del Médico. En esta presentación lo que intenté hacer es presentarles un poco de cómo nosotros como grupo nos hemos organizado para abordar estos temas. Y yo creo que tal vez ustedes pensarían por qué nosotros como institución vamos a colaborar tal vez con otros países, ¿verdad? Nosotros lo hacemos desde una perspectiva muy internacional, pero yo creo que hay que ir pensando que los mismos modelos que nosotros hemos aplicado para interaccionar con centros en otros países, probablemente en países grandes, donde hay toda una serie de diversidad de centros y contextos, probablemente los mismos modelos que hemos utilizado nosotros para interaccionar con otros países se pueden usar dentro de un mismo país para interaccionar entre los centros grandes y los centros más pequeños, ¿verdad? Así que espero que lo tomen no solamente como modelos que se pueden usar desde la perspectiva global, sino también desde la perspectiva regional o dentro de un país. La mayor parte de las diapositivas están en inglés, pero iremos haciendo traducciones. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos retos que tenemos en oncología pediátrica? Sabemos que hemos hablado de la carga en términos de la enfermedad. Tenemos problemas con el registro de cáncer, que nos ayuda a establecer mucho la problemática de números, de incidencia, prevalencia, cómo prepararnos para el futuro. Sabemos que el diagnóstico tardío es un problema muy grande, el abandono de tratamiento, el contexto social y económico del país o del centro tratante, y este último punto que a veces llamamos efectividad clínica, a veces llamamos investigación en servicios de salud, ¿verdad? Tiene distintos nombres, pero básicamente implica cómo es la calidad del tratamiento que estamos ofreciendo. Y les voy a dar brevemente algunos ejemplos de cómo nosotros hemos abordado estos temas desde una perspectiva ya sea académica o programática. Sabemos que en cuanto a la carga de cáncer pediátrico a nivel mundial, pues siempre sabemos que los países más desarrollados o los contextos más desarrollados tienden a tener una incidencia de cáncer mayor que los países en desarrollo. Sin embargo, sabemos que mucha de esa diferencia en incidencia probablemente con lo que tiene que ver es con las diferencias en registro de cáncer. No necesariamente son diferencias reales.
Y probablemente lo que impacta más es la diferencia en términos de la mortalidad, que es lo que ven el círculo grande, es la incidencia, y la mortalidad es el circulito azul, ¿verdad? Y cuando hablamos de Norteamérica y Europa, vemos incidencias grandes y mortalidades bien pequeñas. Sin embargo, cuando nos vamos al resto del mundo, vemos incidencias más bajas y mortalidades más altas. Y esa es la disparidad de la que estamos hablando. Y esto es algo que me imagino que Carlos también va a mencionar, pero es algo que hemos tratado de entender. Cuando tratamos de entender las tasas de mortalidad, ya sea a través del mundo o posiblemente en un mismo país donde hay muchas diferencias, sabemos que las tasas de mortalidad a veces no son perfectas. Y nosotros estábamos haciendo un proyecto donde estábamos tratando de identificar la incidencia de cáncer y cuantificar la incidencia de cáncer a través del mundo. Y una de las cosas que nos encontramos es que si organizábamos el mundo en función de la línea roja, que es básicamente la mortalidad de cáncer en niños menores de 5 años, vemos que hay un gradiente, ¿verdad? Hay países, regiones donde todavía la mortalidad es muy alta, y regiones donde la mortalidad es muy baja. Y si miramos abajo los países, vemos que esto va mucho en función del desarrollo, ¿verdad? Tenemos África en el lado izquierdo y Norteamérica y Europa en el lado derecho. Y si lo comparamos con la incidencia de cáncer, que es la línea azul, vemos que las líneas se cruzan, ¿verdad? Que en la medida en que desarrollamos, el país se desarrolla, la incidencia de cáncer aumenta. No necesariamente porque sea un asunto etiológico, sino porque los captamos también más. Sin embargo, cuando tratamos de hacer una asociación con la mortalidad, que es la línea verde, vemos que en las regiones muy subdesarrolladas la mortalidad es falsamente bajita. Y es falsamente bajita por los mismos problemas de detección, ¿verdad? Porque cuando el niño muere, pensamos que muere de infección o de otras causas y no necesariamente lo identificamos como una muerte por cáncer. Entonces tenemos que tener cuidado cuando evaluamos estas tasas de mortalidad en distintos contextos porque a veces pueden estar falsamente disminuidas. Y vemos que el peso grande del problema actualmente en términos de esta desproporción entre incidencia y mortalidad está en las economías medias, ¿verdad? En estos países que ya han logrado dejar atrás muchos de los problemas de malnutrición, de infecciones, de las muertes principales, ¿verdad? Que cuantificamos en millones, de los niños con cáncer, y ese es el área donde realmente tenemos un peso mayor, ¿verdad? Y México está en esa curva, ¿verdad? Donde tenemos incidencia alta y mortalidad alta, ¿verdad? Y hay que ver cómo trabajarlo. Sin embargo, sin duda alguna, cuando miramos el peso de la enfermedad, sabemos que menos del 20% de los casos de cáncer pediátrico están en Norteamérica y en Europa, y el resto están en el resto del mundo, en los países en desarrollo. Y esto es algo que también vivimos con Carlos ayer y que sé que él va a expandir un poco más en términos de cómo los grupos regionales pueden abordar esto. Así que sin duda alguna, ¿verdad? Si miramos, a pesar de los problemas que tenemos en cuantificar estos temas, ¿verdad? Sabemos que el 82% de los niños con cáncer están en países en desarrollo, que el 93% de la mortalidad está en países en desarrollo, y que hay una diferencia en términos de la sobrevida a nivel poblacional de por lo menos un 40%, ¿verdad? Que es una cantidad muy, muy grande y que tenemos que ver cómo vamos a abordar. Y en los estudios que hemos hecho tratando de identificar cuáles son las causas de este gap, ¿verdad? De esta diferencia, sabemos que cosas como el abandono del tratamiento toman más o menos una tercera parte de ese componente. En cuanto a registros de cáncer, ¿verdad? Hemos hablado de que parte del problema es que no tenemos los datos, no tenemos la información. Si miramos Norteamérica, Europa, Oceanía, la mayor parte de la población está representada ya sea por un registro de cáncer o por un registro de estatus vital, ¿verdad? Los registros de mortalidad. Sin embargo, en áreas como América Latina, en África y en Asia, es una minoría de la población. Y esto lleva a muchos conflictos en términos de la interpretación de los datos, ¿verdad? Ayer vimos un poco esto, que tenemos distintos registros en paralelo, distintas fuentes de datos. No necesariamente nos sentimos confiados de que a veces los datos son correctos. Este proceso de registro de cáncer. Nosotros hemos abordado esto en Centroamérica apoyando a una oncóloga pediatra que recibió un grant y está desarrollando con Lindsay Fraser y otros miembros de nuestro equipo a desarrollar una iniciativa de epidemiología para Centroamérica. Y ya hay centros en
en El Salvador y en Guatemala, que están haciendo registros de cáncer a nivel poblacional. O sea, no solamente identificar lo que llega a tu hospital, sino lo que está realmente representado en una población, ya sea la ciudad, no tiene que ser todo el país, pero uno sí tiene que tener un perímetro muy definido para poder establecer la incidencia. Esto es un ejemplo de cómo a veces nosotros podemos desarrollar líneas de experiencia en función de lo que aprendemos con nuestros compañeros a nivel internacional. Ayer vimos un poco el trabajo que hemos hecho con sarcomas en Centroamérica, y una de las cosas que vimos cuando estábamos analizando los datos es que en Centroamérica hay un patrón con los rhabdomiosarcomas muy interesante por histología. Y por ejemplo, lo que vemos es que en países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, vemos que la proporción que vemos entre los rhabdomiosarcomas embrionarios, que son los que están en verde, y los alveolares, es lo que esperamos en la literatura, ¿verdad? Que solamente un 30%, 20-30% sean alveolares. Sin embargo, en Guatemala veíamos una desproporción muy grande. Veíamos que casi el 50% de los casos eran alveolares. Y sabemos que eso correlaciona un poco con la población indígena, ¿verdad? O sea, que esto nos decía, ¿es un asunto biológico o es un asunto de captación, de error diagnóstico? Y decidimos revisar más de 30 casos que habían visto en Guatemala, y de hecho cuando los revisamos nosotros coincidimos y movimos incluso algunos más de embrionarios alveolares. Entonces yo creo que a veces podemos aprender, ¿verdad? A través de estas colaboraciones podemos ver que a pesar de que usualmente decimos que la epidemiología del cáncer no es tan variable, realmente lo es, y yo creo que si, como decíamos ayer, si buscamos la información la encontramos, y yo creo que en la medida en que se expandan los proyectos de epidemiología y se expanda la biología molecular a las colaboraciones internacionales, vamos a aprender mucho más. Y cuando estábamos tratando de analizar estos datos y ponerlos en contexto, nos dimos cuenta que incluso en Estados Unidos no teníamos información y no sabíamos si esta desproporción que estábamos viendo era una desproporción producto de un aumento en el riesgo de rhabdomiosarcoma alveolar en la población hispana o en la población indígena, o si se debía a un menor riesgo de rhabdomiosarcoma embrionario en esta población, ¿verdad? Porque cualquiera de las dos te puede llevar a una diferencia en proporción. Así que decidimos mirar en el registro de cáncer en Estados Unidos y documentamos algo que es algo de lo que hemos hablado mucho en otros contextos, pero no se había documentado directamente. Y lo que vemos es en la línea amarilla, en la línea verde, vemos el riesgo relativo de retinoblastoma, y en el azul vemos el riesgo relativo de neuroblastoma. Y básicamente hemos empezado a ver que hay unas diferencias grandes por raza y etnicidad y que probablemente explican algunas de las cosas que estamos viendo epidemiológicamente en Centroamérica. Y específicamente para los rhabdos, vemos en la segunda columna, ven entre los hispanos, que básicamente los rhabdomiosarcomas embrionarios son de menor incidencia en los hispanos, ¿verdad? Y el riesgo de rhabdomiosarcoma alveolar es exactamente igual a los caucásicos. Así que probablemente lo que estamos viendo en Centroamérica no es un aumento en el riesgo de rhabdomiosarcomas alveolares, sino que en general los rhabdomiosarcomas embrionarios son menos frecuentes de lo que hubiéramos esperado. En cuanto a diagnóstico tardío, sabemos que esto es un problema en todos sitios, ¿verdad? Este es un problema muy, muy grave. Una de las cosas que vimos en Guatemala, si ven en la extrema derecha, son los pacientes con retinoblastoma que llegan, que son del estado de Guatemala, o sea, de la ciudad de Guatemala. Y vemos que la mayor parte de los pacientes llegan, como es esperado, con estadios 1 y 2, ¿verdad? Con diagnóstico bastante temprano. Sin embargo, vemos una variabilidad muy grande donde hay áreas específicas del país donde una gran mayoría de los pacientes llegan con un diagnóstico muy, muy tardío. Y en este caso, lo que decidimos hacer a través de un estudiante que había trabajado mucho con varias organizaciones no gubernamentales en Guatemala, es establecer una colaboración entre la unidad y estas organizaciones, porque en Guatemala ocurre mucho que como hay grandes déficits en lo que el gobierno puede ofrecer a nivel primario en estas regiones muy remotas, hay muchas organizaciones no gubernamentales que son las que
llevan a cabo esos servicios en estas áreas muy remotas. Así que no necesariamente es el gobierno el que está cubriendo esa población, son organizaciones no gubernamentales. Así que decidimos establecer una colaboración con ellos y tratar de identificar cómo podíamos lograr que estos pacientes llegaran más rápido. Y básicamente hay dos organizaciones, una se llama los Partners for Surgery y otra, esto dejó de correr, ahora, y Agape en Acción. Y básicamente lo que hicimos con ellos es, este es el flujo normal, ¿verdad? Los pacientes pueden llegar ya sea a una clínica no gubernamental, a un hospital regional o a uno de estos puestos de salud, después van al hospital nacional y después a la unidad de oncología pediátrica. Y sabemos que ese proceso puede tomar a veces hasta 9 meses. Y sabemos que en un diagnóstico como retinoblastoma, 9 meses es mucho tiempo. Y lo que hemos hecho es desarrollar estrategias para que las clínicas de las no gubernamentales se sientan más informadas sobre el retinoblastoma y tengan mecanismos directos para una vez tienen una sospecha de retinoblastoma, puedan enviar el paciente directamente a la clínica y se vea al día siguiente, a los 2 días o por lo menos en la misma semana. Así que hemos desarrollado protocolos para el referido, porque el otro detalle es que muchas de estas organizaciones dependen de voluntarios, ¿verdad? Son gente que viene por 2 o 3 meses, están un tiempito y se van. Entonces hay que estar constantemente educando a estos nuevos voluntarios sobre el retinoblastoma, sobre qué existe, cómo hacer el cernimiento. Y lo que hicimos es toda una serie de materiales, incluyendo un video que fue muy bien aceptado, porque permitía que la gente viera que hay un equipo que dispuesto a recibirlo. Yo creo que muchas veces en estos sitios muy remotos había la idea de que aunque diagnostiques el paciente no tienes a dónde llevarlo, no hay un equipo que lo quiera recibir. Y a través de estos videos pudimos cambiar esa perspectiva. En abandono de tratamiento hemos trabajado mucho en colaboración con muchos otros investigadores y gente interesada en esto, en definir lo que es el abandono de tratamiento y cómo integrarlo en las estadísticas. Así que hemos trabajado en proyectos nuestros en definir estos términos muy claramente y dar ejemplos de cómo incluirlo al analizar las estadísticas. Y esto es lo que permite que a veces analizamos la sobrevida sin tomar en cuenta el abandono, y esto nos da una idea de cómo está, por ejemplo, nuestro protocolo. Sin embargo, al tomar en cuenta el abandono, muchas veces la sobrevida es mucho menor. Sin embargo, es importante hacer este análisis porque esto nos da la representación de cómo está nuestra población en general. También hemos hablado sobre cuantificar el problema del abandono a nivel mundial y establecer, documentar el peso que esto tiene en los países en desarrollo. Y como veíamos ayer, hemos trabajado mucho en identificar que no es solamente la familia y los factores socioeconómicos, sino que hay toda una serie de factores alrededor de la familia que tienen que ver con el centro y el contexto que pueden influenciar en el abandono de tratamiento. En cuanto al contexto socioeconómico, hemos tratado de entender cómo creo que los centros a nivel internacional han sido muy buenos en identificar cómo las características individuales de una familia afectan la sobrevida. Nosotros nos hemos encargado en tratar de entender un poco más el concepto más complejo del ambiente social y económico. Y esto lo hablamos bastante ayer, donde no es solamente lo que está inmediatamente en el centro, sino todo el contexto del país. Hemos tratado de desarrollar formas en las que representar este tipo de información y hemos tratado de empezar un proceso de benchmarking, para entender sitios que están con mortalidades proporcionales o desproporcionales a su nivel de desarrollo. Finalmente, en cuanto a Clinical Effectiveness, hemos desarrollado muchas guías de lo que llamamos assessment tools, que son guías de cómo está el centro con el que estamos colaborando, ya sea desde la perspectiva de enfermería o desde la perspectiva de asuntos psicosociales o la perspectiva de oncología. Sin embargo, yo creo que lo importante, y hemos llegado a ciertos consensos de las cosas que queremos evaluar en cada uno de estos centros, pero yo creo que lo más importante es que para cada uno de estos temas estamos desarrollando modelos conceptuales para que quede muy claro a qué es a lo que nos referimos. Por ejemplo, en un modelo conceptual de cómo debemos dar quimioterapia, no es solamente decir tienes la quimioterapia sí o no, es tienes todos los pasos que se necesita para realmente dar una quimioterapia de forma
safe, segura, gracias. O, por ejemplo, cosas como el equipo multidisciplinario o reuniones multidisciplinarias. No es solamente tienes un tumor board sí o no, ¿verdad? Tienes una reunión que ocurre de forma regular, con que todo el mundo asiste, que la gente se siente que realmente contribuye al equipo, donde las decisiones que se toman se respetan, ¿verdad? Hay toda una serie de criterios que hacen eso tener más valor. Y tenemos mucho la perspectiva de que si vamos a evaluar algo, tenemos que dar algo, ¿verdad? Tenemos que tener un recurso o una sugerencia o algo que ofrecer, porque no sirve solamente evaluar las cosas y decirle, pues, no tienes quimioterapia segura o no tienes una reunión multidisciplinaria que realmente sea efectiva. Tienes que entonces tener recomendaciones específicas y recursos específicos que ofrecer. Y yo creo que básicamente todo este concepto lo integramos en conceptos más generales que son las disparidades en cáncer, los estudios que tienen que ver con los servicios de salud y más recientemente con la mejoría de la calidad. Así que este es nuestro grupo en Boston, ¿verdad? Es un grupo que inicialmente se ve grande, pero es muy diverso. ¿Verdad? De izquierda a derecha tenemos a Brian, que es uno de nuestros proveedores psicosociales, Naomi, que es una de nuestras personal administrativo, Antonio, que es uno de nuestros patólogos, Irini, que es nuestra administradora del programa, Carlos, que es nuestro director por un poquito más de tiempo, Jorge, que es otro de nuestros proveedores psicosociales, yo. Después está Leslie, que es nuestra directora de la unidad de trasplante, Mark Kieran, que es nuestro director del área de neurooncología, Lindsay, que es una de nuestras epidemiólogas y oncólogas pediatras, Vinay y Natasha, que son más o menos de mi generación y están también trabajando a nivel internacional, pero con hematología benigna, Lisa y Kathy, que son enfermeras, Elena, que es nuestra asistente de investigación, y Chaline, que es una fellow que se vino a hacer un postdoc con nosotros por 2 años. Y además de esto tenemos un sinnúmero de estudiantes que participan con nosotros. Es un número grande, pero donde cada cual probablemente solamente dedica un 10-20% de su tiempo a este tipo de colaboraciones internacionales, pero al tener ese tiempo dedicado puede realmente tener un impacto bien grande. Así que, ¿cuál es el modelo que usamos? Nos dividimos entre hermanamientos, y vamos a escuchar más sobre hermanamientos con Carlos eventualmente, educación e investigación. Y esto es lo que consideramos como grupo los pilares de lo que hacemos. En cuanto a los hermanamientos, inicialmente nos dividíamos mucho regionalmente, y yo creo que esto es algo que es inevitable. O sea, uno empieza las conexiones en función un poquito de la gente que conoce, la gente que confía en uno, la gente en la que uno puede confiar, ¿verdad? Y muchos de estos hermanamientos surgen así, surgen de forma natural en función de la gente con la que uno quiere tener una relación más a largo plazo. ¿Verdad? Tenemos varias de estas relaciones en América Latina, también en África, donde, pues, por ejemplo, Bené es de Liberia, entonces tiene su colaboración con Liberia. También tenemos en el Medio Oriente con Egipto y finalmente colaboraciones nuevas en Asia con Filipinas, India y Myanmar, que es más reciente. Y uno de los cambios que hemos ido haciendo, yo creo que los primeros 4 años trabajamos mucho desde esta perspectiva regional, pero ahora, en el último año, hemos empezado a trabajar desde una perspectiva de niveles, porque al momento de yo desarrollar un protocolo o una iniciativa, a veces no me sirve tanto solamente enfocarme en mi región, sino que me sirve aprender de cómo tal vez un centro muy similar en otra región está abordando las mismas problemáticas que estoy tratando de abordar yo. Así que hemos tratado de pensar en cuáles son los distintos niveles y movernos de una perspectiva regional a una perspectiva más social y económica. Desde la perspectiva de educación, hemos como grupo tratado de entrenar a gente como a mí, gente como Bené y Natasha, que desde inicio, desde que decidieron hacer oncología pediátrica o hematología pediátrica, tenían una perspectiva internacional, ¿verdad? Donde realmente la perspectiva internacional o este tipo de colaboraciones no es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino que realmente lo vemos como el rol principal de nuestra carrera. También hemos hecho colaboraciones con otros centros que están entrenando regionalmente a fellows y específicamente tenemos una colaboración con el hospital 57357, que es un hospital muy grande en Egipto, y ya ahora por primera vez vinieron a rotar los fellows con nosotros. Entonces son fellows que principalmente reciben su educación localmente, pero vienen una vez al año
para ver cómo funcionamos nosotros y ver qué tipo de cosas pueden trasladar a su contexto. También decidimos hacer un programa educativo donde recibimos a proveedores que ya sean oncólogos pediatras o hematólogos pediatras o se estén dedicando a eso, y los recibimos de una forma, no solamente como un visitante que me acompaña y me sigue a donde yo vaya, porque eso puede ser muy útil, pero finalmente sentimos que se pierde mucho en solamente seguir. Y tratamos de identificar gente que realmente puede identificar cuáles son las metas al venir, ¿verdad? Y que se va con unos propósitos muy claros de lo que quiere aprender mientras está con nosotros y de lo que se lleva a casa cuando regresa a su centro. Ay, creo que lo apagué de nuevo. Y por ejemplo, nada más en el año pasado recibimos a 8 de estos proveedores y muchos de ellos están, si no estaban haciendo oncología pediátrica, están ahora aplicando a programas, otros ya están haciendo oncología pediátrica y se llevaron cosas muy concretas a su casa. Y de hecho, este programa, le doy todo el crédito a Ito, porque formamos este programa en función de lo que aprendimos y lo dispuestos que estuvieron todos los médicos de Ito a llenar toda una serie de evaluaciones, a darnos toda una serie de feedback de cómo podíamos mejorar el programa cuando ellos nos visitaron. Así que el otro pilar importante es la investigación, y hablamos un poco de lo que hacemos a nivel de investigación, y lo que les voy a explicar un poco es cómo nos organizamos, ¿verdad? Desde la perspectiva de epidemiología, tenemos un grupo, ¿verdad?, que se enfoca a estas áreas, con el área de servicios de salud y sobrevida, ¿verdad? Tenemos también un grupo con varios estudiantes que han trabajado esto. Tenemos el intento de realmente mover la investigación translacional con el grupo de Egipto, y tenemos todo un ambiente psicosocial y de enfermería y sobre ética y derechos humanos que también han trabajado varios de los miembros de nuestro equipo. Y realmente lo que hacemos es integrar todos estos conceptos, ¿verdad?, no solamente desde la perspectiva de investigación, sino siempre teniendo en mente cómo también los integramos a educación y a las colaboraciones internacionales. También nos hemos dado cuenta que, ¿verdad?, estos 3 pilares son importantes, pero tenemos que pensar un poquito más allá, ¿verdad? Siempre surge la pregunta, ¿y quién va a pagar por todo esto? O sea, ¿quién paga por el tiempo que yo paso viajando aquí y allá o haciendo colaboraciones internacionales? Y algunas de las cosas que hemos aprendido es que, por ejemplo, en nuestro programa, más o menos el 10% de nuestro presupuesto viene internamente del hospital, ¿verdad? O sea, que el hospital se tiene que comprometer en cierta medida a poner algo, pero con ese 10% generamos 90% de nuestro presupuesto mediante grants o filantropía o donadores directos, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber una inversión inicial, porque es muy difícil convencer a un donante a pagar mi salario, ¿verdad? Mi salario lo tiene que pagar mi hospital, mi salario no lo va a pagar una persona. Pero es mucho más fácil convencer a un donador a pagar una colaboración, ¿verdad?, donde la gran parte del dinero va al centro que lo necesita, porque es difícil venderle la idea al donador que yo necesito el dinero en Boston, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con estas cosas. También trabajamos mucho con visibilidad. Es importante compartir lo que estamos haciendo, ponerlo en internet, dejarle a la gente saber lo que estamos haciendo, porque esa es la forma en la que también le da credibilidad y le da presencia. Y finalmente hemos empezado a trabajar mucho con cómo evaluar nuestro programa, cómo evaluar lo que estamos haciendo. Todas estas reuniones que tenemos todas estas semanas, todas estas visitas que hacemos, realmente cuál es el propósito a largo plazo y qué es lo que podemos medir. Y como les decía, esto es el concepto que ha desarrollado Carlos, ¿verdad?, donde muchas veces hemos trabajado con centros que son centros únicos en el país, ¿verdad? Y cuando hablamos de niveles, hablamos básicamente como de un techo que se puede lograr en un país, ¿verdad? Si pensamos en un contexto como Ruanda, ¿verdad?, el ambiente es muy limitado, ¿verdad? Y la mayor parte de los pacientes van a estar en el nivel 1, o sea, no hay a dónde referirlos, no hay a dónde llevarlos. O por ejemplo, si pensamos en Centroamérica, un nivel 2, o más desarrollados, un nivel 3, un nivel 4, ¿verdad? Yo creo que la diferencia y lo que esperamos que se queden así meditando es cómo países donde hay muchos centros, ¿verdad?, pueden aplicar este tipo de modelos, donde no podemos decir
porque vivas en un área donde no hayan ciertos recursos, ese es el máximo que puedes recibir, ¿verdad? Porque sabemos que hay mejor acceso en otras áreas del país. Entonces hay que tal vez trabajar con modelos donde haya modelos de referido para que el proceso sea realmente ético. Hablábamos, ¿verdad?, que ahora nos interesa mucho este concepto de eficiencia, ¿verdad? De qué es lo que debemos hacer. No podemos hacer todo en todos sitios, ¿verdad? No tenemos suficientes recursos para hacer todo tipo de programa en todos sitios, así que tenemos que enfocar los programas que desarrollamos al contexto social y económico en el que estamos trabajando. Y una de las cosas, ¿verdad?, que estamos tratando de desarrollar son estos niveles, este índice que nos dice qué es lo que podemos hacer. Y una de las estrategias que estamos haciendo es tratar de definir esos niveles, tratar de ver qué es un nivel 1, qué es un nivel 2, qué es un nivel 3, qué es un nivel 4. Y estamos usando modelos similares a, por ejemplo, lo que hacen los intensivos neonatales. Yo creo que a estas alturas a todos nos queda bastante claro lo que es un intensivo neonatal de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, ¿verdad? Y el que exista uno de tipo 1 no quiere decir que no pueda existir uno de tipo 2 y no que pueda existir uno de tipo 3, ¿verdad? Y un bebé que está perfectamente en un nivel 1, está perfectamente en un nivel 1. Y un bebé que necesita accesar un nivel 3, debe accesar un nivel 3 y no debe nacer en un centro que es de nivel 1, ¿verdad? Y yo creo que de la misma forma, tal vez en contextos como México, como Brasil, ¿verdad?, hay que pensar en esos niveles de tratamiento. No deberíamos pedirle a todos los pacientes que se muden a un solo centro, pero debemos tener en cuenta que el cáncer pediátrico es muy heterogéneo. Tenemos pacientes a los que les va muy bien con tratamientos muy fáciles y tenemos pacientes que necesitan unos tratamientos muy, muy, muy complejos. Así que estamos tratando de identificar, ¿verdad?, cuáles son estos niveles para que un centro, para nosotros cuando trabajamos con un centro, poder saber qué tipo de centros son, qué nivel están, pero ellos también poder identificar dónde están, para poder identificar como un centro, qué es lo que un centro tiene que hacer para crecer de un nivel 1 a un nivel 2, a un nivel 3, a un nivel 4, que eso nos permita saber qué tipo de diagnósticos y protocolos se pueden tratar en distintos niveles de tratamiento. Y finalmente, a mí me interesa mucho, como escucharon ayer, ¿verdad?, saber si esa relación entre los recursos y la sobrevida es una relación lineal, es una curva de eficiencia o es algún otro tipo de modelo. Mañana los exhorto a estar aquí tempranito para que escuchen sobre el proyecto que tiene Chris Wong, que es una de nuestras fellows que está haciendo un fellowship en calidad y está tratando de ayudarnos a ver, hasta ahora no habíamos incorporado quality improvement, ¿verdad?, en este modelo. Y nos está tratando de ayudar a identificar cuáles son los indicadores que deberíamos estar midiendo en distintos niveles y más o menos poner en contexto cómo medirlos, qué medirlos y qué esperar en términos de resultados. Así que muy brevemente, ¿verdad?, muy concretamente, ¿cuál es el rol de instituciones académicas como nosotros, el Dana-Farber y el Boston Children's, o tal vez como instituciones grandes en México o en otros países, desde la perspectiva de hermanamientos, de investigación y de educación? Pues yo creo que desde la perspectiva de hermanamiento, y esto es lo que va a hablar Carlos, realmente debemos considerar la infraestructura que tiene el sitio y ver cómo podemos mejorar, ayudar realmente a la educación y al entrenamiento del personal local, desarrollar cosas como programas de control de infecciones, entender cuáles son los protocolos que se pueden utilizar en distintas áreas. Yo creo que una de las cosas más importantes es estar disponibles para ellos, ¿verdad? Estar disponibles para discutir los casos, porque a fin de cuentas todos tenemos pacientes de frente y el paciente que tenemos de frente es lo que más nos importa y lo que más nos preocupa. Y yo creo que una de las cosas más valiosas en estas colaboraciones es estar disponible para discutir esos pacientes. También, ¿verdad?, estimular al uso de la medicina basada en evidencia, estimular el equipo multidisciplinario y ayudarlos, ¿verdad?, a dar ese segundo nivel de soporte para la recolección de datos y los cambios en políticas de salud. Todo esto realmente con la idea de promover el diagnóstico temprano, dar un servicio efectivo, reducir el riesgo de toxicidad y reducir la muerte también por abandono. Desde la perspectiva de educación, podemos entrenar al equipo local, podemos ayudar a programas de entrenamiento, podemos recibir a gente de estos centros y ¿verdad?, entrenarlos en cómo hacemos las cosas, podemos desarrollar módulos en internet, podemos ayudar el acceso
a propuestas, a grants, a oportunidades educativas, ¿verdad? Porque nosotros a veces los que estamos, y ayudar, ¿verdad? En el networking. Yo creo que nosotros hemos hecho mucho eso, identificar oportunidades y decir esta persona sería perfecta para esta oportunidad, ¿verdad? Y no solamente quedarse con esas oportunidades, sino realmente identificar estos, para mí son colegas, para Carlos son jóvenes que encuentran en todos sitios, pero para mí son mis colegas, o sea, fellows que yo he encontrado en otras instituciones que finalmente he podido apoyarlos para que sigan creciendo. Y como hemos hablado de la perspectiva de investigación, hay muchísimo que se puede trabajar. Así que con esto concluyo, y si hay alguna pregunta, si no, las tomamos después. Muchas gracias. Sí. Ahora, felicitarle como siempre por su exposición. Yo siempre veo las estadísticas de AOCA, venimos invitando a AOCA a MOP desde hace 3 años y lo vamos a seguir haciendo. Creo que también Olaya, con la presidencia próxima, lo seguirá haciendo porque es increíble cómo países pequeños, países mucho más pobres que México, realmente han hecho cosas tan importantes. Tanto que, por ejemplo, nosotros hemos cambiado nuestro protocolo de Hodgkin, cambiamos el nacional al que ya está llevando Mauricio, que sin radioterapia tiene mortalidades mucho menores que las nuestras, ¿no? Entonces yo sí quisiera, yo sé que tú has estado muy cerca de AOPCA y creo que Carlos también hablará un poquito acerca de ese hermanamiento, porque creo que siendo países diferentes, con culturas diferentes, con gobiernos diferentes, se pudieron hermanar y creo que es el mejor ejemplo de lo que podemos hacer, ¿no? Ellos sin tener una, yo pienso que uno de los problemas más grandes que tenemos en México es que no tenemos, lo platicábamos ayer, en Petit Comité, que no tenemos un registro de tumores. Es increíble que un país, haciendo un benchmarking, como decías, que no hay traducción en español, No, ayer estuve buscando, le di un Google, haciendo el benchmarking con un país muy parecido al nuestro, que es Argentina. Argentina lo logró. Yo conocí a Florencia, que Florencia, a Joto la conoces, logró hacer un registro porque aparte, estábamos hablando ayer solamente de la parte de gobierno, falta la privada, porque también atendemos niños privados, ¿no? Ella logró hacer un registro nacional que incluía también los hospitales privados. Obviamente, Argentina es un poquito más centralizado que México. Sin embargo, es una cosa que estamos discutiendo cada MOP y cada vez que nos juntamos, que no tenemos un registro nacional. Y yo pienso que una de las debilidades más grandes como país es eso. Sí. Porque claro, escuchábamos los datos de Jaime que son súper interesantes, pero pues no están hablando de una población, de una pequeña población, no estamos hablando de toda la población. A alguien le pueden parecer bajísimos y a otros pueden parecer altísimos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que urge hacer, y es una crítica también personal como presidente de la agrupación mexicana, es que no tenemos un registro nacional. Y esto va a ser muy difícil para poder hacer muchas cosas, ¿no? Y hablando del hermanamiento, para no salirme del tema, es que yo creo que a lo que tenemos que llegar es a eso, el hermanamiento, porque justo con el hermanamiento, cuando se rompen diferencias, cuando se rompen políticas, se puede lograr lo que logró AOPCA, ¿no? Que es, de verdad, yo siempre lo aplaudo, ¿no? De verdad es que es impresionante, ¿no? Yo creo que, muchas gracias, y yo coincido, yo sé que van a escuchar más de AOPCA cuando Carlos hable específicamente de los hermanamientos, pero mi experiencia colaborando con todo el equipo en AOPCA y probablemente los que han conocido de los miembros, es realmente una disposición a no tomar las cosas muy personales y mirar las cosas en blanco, ¿verdad? Mirar las cosas como son y enfrentarlas. Y yo creo que ellos han sido muy abiertos a recomendaciones de sus colegas internacionales, han sido muy abiertos al cambio y han sido muy colaboradores entre ellos desde hace mucho tiempo. Y no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo ha surgido ese, pero realmente son hermanos, ¿verdad? Se quieren, se defienden, se ayudan unos a otros. Y yo creo que eso ha creado un grupo que es único, ¿verdad? ¿Cómo uno logra algo así? Pues es un poco difícil, ¿verdad? Saber exactamente, pero solamente mencionar que realmente yo creo que se puede, si dejamos un poco a un lado algunas de las barreras personales, ¿verdad? Y tomamos en cuenta la importancia de las colaboraciones.
Y en términos de los registros de cáncer coincido, yo creo que los datos que ha generado Seguro Popular o que generan distintas de los sistemas de salud en México son muy interesantes, pero a veces no permiten ver la población en general y eso crea muchas incertidumbres a veces con los datos que se están presentando, muchos conflictos, ¿verdad?, con los datos que se presentan. Y a pesar de que eso es una realidad, ¿verdad?, de que igualmente que ayer decíamos que un protocolo no se puede tomar como representativo de un país, ¿verdad?, lo que publica el COG no quiere decir que todo el mundo en Estados Unidos tiene esos resultados. A la misma vez tenemos que estar dispuestos a generar ese tipo de información, ¿verdad?, a crear esos registros y cuando los registros nos muestran que tenemos disparidades, realmente tratar de abordarlas. Muy bien, felicidades, gracias. Gracias. Ok. Bueno, son 3 puntitos nada más. El primero, felicitarte, Paola, como siempre, y agradecerte mucho pues todo el interés, todo el cariño que pones para apoyarnos, orientarnos, ¿no?, de la mano de Carlos. Y también en función del registro, la verdad es que la Secretaría de Salud abrió este registro de cáncer, nacional de cáncer en la infancia, que bueno, necesitamos pues integrarnos a alimentarlo. La verdad es que nosotros checar también, porque nosotros no estamos metiendo nada a ese registro, ver de qué manera nosotros también vamos a insertarnos al ser un hospital no de la Secretaría de Salud. Ver la parte de instituciones como el IMSS, ¿no?, que les decía la hermana república del IMSS, porque ellos se manejan totalmente independiente y como ellos deciden y como son sus normas, ¿no? Entonces, aprovechar, por ejemplo, que pues como Sandra, que está en una posición directiva ahí en su hospital, como divisionaria, pues la verdad es que creo que puede ayudarnos como a ir logrando también conjuntar esa información del IMSS, del ISSSTE también, con las doctoras Sandra y Farina. O sea, de verdad, por lo menos el que ya está en la Secretaría de Salud, que esté alimentado y poder encontrar la manera de integrar la información también de estas instituciones. Y por último, bueno, la cuestión del apoyo de estos hermanamientos ha sido difícil y de repente en México empezamos como a querer pues ver hacia afuera y entonces buscar como hacer estos hermanamientos, pero pues tenemos que ver también hacia adentro y que seguramente por más pequeña que esté la unidad o el centro donde trabajamos todos, algo tendremos que pueda ayudar a otro, algo tendremos que pueda ayudar a otro. Como estamos cada quien de manera tan distinta y cada quien va consiguiendo una cosa u otra de acuerdo también a mucho a su empeño, creo que podemos hacer una red, pero tenemos que empezar poco a poco con la gente que tenga interés. Ese es uno de los propósitos, creo que la idea principal, el objetivo principal de esta reunión es que salgamos de aquí por lo menos con 2 hermanamientos, con la intención, con las ganas de ayudarnos y seguramente si eso los cuidamos y los vamos favoreciendo, se podrán ir haciendo otros, pero todos tenemos algo con que podamos apoyar a otros. No nos podemos quedar cruzados de brazos, tranquilos con lo que tenemos y buscando nada más cómo alguien me ayuda, sino cómo también yo puedo ayudar a alguien. Sí. Yo creo que muchas gracias, Lourdes, coincido plenamente en todo. Yo creo que lo único que añadiría es, a veces cuando analizamos estos datos y los tratamos de analizar por centro, la cosa se vuelve muy personal. Y yo diría que en ese tipo de análisis probablemente lo mejor sería sencillamente poner centro 1, 2, 3, 4, 5, porque no importa quién es el centro. Lo que importa es entender si el centro va bien, cómo llegó ahí, y si el centro va mal, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas? Sin importar cómo se llama el centro, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, todo lo que podemos aprender de todos los centros es muy valioso. Y yo creo que ese tal vez sería un mecanismo de quitar ¿verdad? Porque cuando nos vemos nosotros en Estados Unidos, ¿verdad? Somos el centro número 1, ¿verdad? Y somos muy felices, pero somos muy hipócritas con eso, porque el año que somos número 2 no ponemos ni un cartel en ningún lado, ¿verdad? El año que somos número 1 hay un cartel en cada esquina diciendo que somos número 1. Y el año que somos número 2, las estadísticas no existen, ¿verdad? Entonces,
esto pasa, así son los centros, ¿verdad? Los centros somos muy egocéntricos, sentimos que todo lo hacemos bien, pero desde la perspectiva de sistemas de salud, tal vez tenemos que olvidarnos de esos títulos, ¿verdad? Y sencillamente evaluar las problemáticas. Hola, Doctor Paola, Rivera, ¿cómo ¿no? estás? Buen día. Quisiera hacer un comentario y una invitación a MOP, a su presidente, para que pudiera motivar una reunión de trabajo, no unas presentaciones todas elocuentes, para que todos los miembros que puedan participar, IMSS, ISSSTE, obviamente de salubridad, volvamos a insistir y participar en el Registro Nacional del Cáncer Infantil. De alguna manera, todos ustedes lo saben, la posición del gobierno federal es ser demasiado centralista, de tal manera que la Dirección General de Epidemiología hizo una plataforma y con esa plataforma cree que está en lo correcto y no participamos, he estado insistiendo. El problema es que se necesita representatividad, vamos a llamarlo en un terminajo política, para poder realmente incidir sobre esa plataforma. Si ustedes, los que han abierto la plataforma, es compleja, es tediosa, es demasiado orientada hacia aspectos epidemiológicos básicos, que si el piso es de tierra, que si tiene piso duro, etcétera, etcétera. Entonces, yo los invito a través de AMOP que podamos hacer algo a través con el doctor Cuitláhuac Ruiz Matos, que es el director general de epidemiología. Él me ha dicho que no hay problema, que si podemos formar un grupo representativo de todas las instituciones o por estados y se reúne con nosotros en la Dirección General de Epidemiología y discutir la plataforma, porque sí tienen datos, pero los datos son demasiado parciales. Hay instituciones que nada más han aportado el 0.1% de su experiencia de registro. Entonces, no significa nada. Claro. Y por último, nada más, no quitar el tiempo. AUPCA ha funcionado por varias razones, como tú ya le expusiste, pero la otra también muy importante es que es un hospital por país prácticamente. Y Fulgencio Báez de esta manera en Nicaragua controla todo y así sucesivamente en los demás países. Por eso es que están teniendo un éxito y los felicito mucho por eso. Sí, sí, muchas gracias. Yo coincido y es a lo que me refería también cuando abordamos esto de los niveles y demás. Nosotros principalmente hemos trabajado con centros que son centros únicos en el país y eso te lleva a un máximo que puedes hacer, lleva cierta unidad en términos de cómo vas a abordar, pero yo creo que es una meta interesante la que tiene México, ¿verdad? De probar que realmente… porque incluso Egipto, o sea, Egipto es un país gigantesco, pero tiene un centro al que pueden repetir, ¿verdad? Principalmente porque el centro del Ministerio de Salud es muy limitado. Yo creo que México tiene esta oportunidad de expandir lo que hemos aprendido de estos centros únicos y convertirlo en un sistema regional que realmente sea para el beneficio de los niños con cáncer. Así que, y nosotros estamos aquí para ayudarlos en lo que quieran. Gracias.